Bueno, esto que quiero compartirles el día de hoy, yo le puse, a esta enseñanza la denominé cobertura premium. Cobertura premium. Vieron que estoy re espiritual, ¿no? A todos los mensajes le pongo un nombre medio raro. ¿Cuándo predicarás? Se preguntarán ustedes. Bueno, ya vamos a empezar a predicar, no se preocupen. Lo importante es que más allá del título, más allá de cualquier broma, más allá de lo que yo pueda ponerle a un mensaje, lo importante es que se lleven lo relevante, ¿sí? Que se lleven una enseñanza, ¿sí? Que se lleven una semilla, que se lleven algo, una gema escondida que está entre este mensaje, algo que pueda transformar sus vidas. ¿Sí? Eso es lo relevante. Después, si no les gustó el título, lo podemos charlar si quieren después al final, no hay problema, o en otro momento lo podemos charlar. Pero quédense tranquilos que más allá del título hay un mensaje detrás. ¿Sí? Así que a esto yo le puse cobertura premium, les decía. ¿Sí? Y cuando pensaba en este título y pensaba en la enseñanza que voy a compartirles hoy, pensaba un poco y meditaba en lo que Dios me iba hablando, no podía evitar pensar en cómo, algo que venía diciendo Diego hace un ratito, en cómo muchas veces nosotros creemos que hay cosas en nuestra vida o nuestra vida misma que pareciera ser un accidente, ¿verdad? Y muchas veces ignoramos por distintas circunstancias, por palabras que nos han marcado, por cosas que a lo mejor nos han dicho, que en realidad no hay nada de accidente en lo que vamos viviendo vos y yo. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero hubieron dos momentos puntuales en mi vida donde yo logré darme cuenta de que algo había en mí y alrededor de mí que me di cuenta que lógicamente no era una máquina, lógicamente podía salir lastimado, pero que por alguna razón seguía estando vivito y coleando, ¿verdad? Cobertura premium, y vamos a hablar un poquito de cobertura. ¿Qué es cobertura? Vamos a empezar a desasnar un poquito esto. ¿Qué es cobertura? Acción de cubrir o proteger algo, cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. ¿Sí? Algunos sinónimos: cobertor, cobija, cubierta, cubrimiento, revestimiento. Como por ejemplo cuando alguien contrata un seguro, una cobertura, una obra social, lo que hace es buscar asegurarse ante eventuales situaciones, pérdidas, accidentes o situaciones de fuerza mayor que nos dejen a la deriva o expuestos. ¿Sí? Sea financieramente, en la salud, en la seguridad o aún en aquellas cosas que tenemos, vamos a buscar cubrirnos de riesgos innecesarios o situaciones difíciles. ¿Sí? Hoy en día vieron que está de moda esto de cubrir hasta, no sé, el pijama que usás para dormir. Le cubrimos el pijama por 20 pesos mensuales. No sé si lo han visto, lo han notado, pero hoy en el sistema en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, te ofrecen cubrir absolutamente todo, ¿no? Yo tengo una aplicación denominada Wallah y todo el tiempo me están llegando mensajes donde me ofrecen cubrir el celular, donde me ofrecen cubrir esto, todo el tiempo, ¿sí? Coberturas, ¿sí? Los que tienen auto saben que, bueno, espero que tengan seguro, ¿no? Sí, saben que hay un seguro que se paga, hay un seguro contra tercero donde decimos, bueno, que se salve el otro. Y después tenemos el seguro contra todo riesgo donde decimos, bueno, todo, ¿no? Hay distintas formas de alguna manera estar asegurado. Y bienvenidos son en muchos casos, ¿no? Sabemos que cuando salimos con una herramienta como un vehículo no podemos salir sin seguro porque estamos hablando de una herramienta que es potencialmente dañina. ¿Sí? Bueno, y así vemos que estamos en una sociedad que constantemente nos ofrece cobertura, nos ofrece cubrirnos. Y en realidad, principalmente, ofrece cubrir aquellas cosas que tenemos, ¿no? Es como que hoy se le da demasiada relevancia a todas las cosas que tenemos, más que a la propia persona. ¿Sí? Y yo quiero invitarlos ahora que vayamos buscando el Salmo 139. Salmo 139.
Claro, las aseguradoras, las obras sociales, toda esta gente que decimos que tienen su negocio, tienen sus ideas, tienen su manera de manejar sus empresas, lo hacen sobre ciertas bases y generalmente revisando no perder. ¿Sí? Porque si no, el negocio no es rentable, ¿verdad? O sea, yo te cubro el celular, pero algo tengo que ganar yo. Y primero me tengo que fijar qué clase de celular es. No es lo mismo si es un celular 0km o si... Bueno, mejor no lo digo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, constantemente a la hora de asegurarnos, ¿sí? Vemos que lo que hacen es un análisis concienzudo, muy minucioso de cómo es el celular, qué características tiene el auto, si el auto tiene algún abollón, si el auto está intacto, si es modelo 0 kilómetros o si es un modelo 2005 o está a punto de caducar, ¿no? La obra social lo mismo. A ver, fijémonos si este paciente tiene problemas crónicos o tiene determinadas cuestiones que... Y no sé si está para cubrirlo, ¿verdad? Yo te puedo cubrir hasta acá. Vivimos en ese mundo. En un mundo que especula, que busca sacar ventaja constantemente, en un mundo que constantemente está evaluando qué puede recibir a cambio de lo que vos podés darle, ¿sí? Vos das y ellos buscan a ver qué pueden dar y si les conviene o no les conviene. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y yo quiero invitarlos a que leamos el Salmo 139. El Salmo 139, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Versículo 1 hasta el 18. Si ya lo tienen, vamos a compartirlo. Dice: al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Accidente? Les decía que hubieron dos momentos puntuales en mi vida donde me di cuenta que contaba con una cobertura particular. Donde me di cuenta, esto que decía y compartí Diego hace un ratito, ¿no? Esto de que no somos casualidad y que Dios sabe cuándo tenemos que irnos. Un día, no recuerdo bien si eran 10 o 11 años, dije, quiero volar. Y jugando con mis amigos, dije, voy a volar, a ver qué tal es si funciona. Y me acuerdo que amacándonos, jugando, empezó para un lado y para el otro, el columpio, como se le dice, a un lado y al otro.
Y cuando con la hamaca llego al extremo, que yo creo que es el extremo, salto. Y efectivamente me hice parcha, sí, literalmente, y me di cuenta que tenía una cobertura. Claro, niño yo, ingenuo en algunas cosas. Recuerdo haber vuelto a mi casa, por alguna razón no sabía por qué es lo que pasaba, pero este brazo no doblaba, ¿no? Y recuerdo que cuando alguien llamada madre me vio, me observó, me llamó, y claro, efectivamente me había sacado el codo del lugar. Algunos días más, donde, bueno, con el codo a la mitad del brazo, por aquí, y hasta que el codo efectivamente volvió a su lugar. Pero claro, hubo dolor, hubo momentos donde no quería ver al huesista que por arte de magia me quería enderezar el brazo de forma muy poco natural o muy poco ortodoxa, diría yo. Y el dolor estaba. Esa fue la primera ocasión en que descubrí que había una cobertura en mi vida. También me di cuenta que no volaba. Aunque la Biblia me dice que levantarán alas como las águilas, me di cuenta que efectivamente no volaba. La segunda ocasión, ya un poco más grande, recientemente y flamantemente casado. Sí, casado dije, no cansado, sonó cansado, pero no, casado. ¿Sí? Recuerdo que estaba trabajando en un pueblo a 35 kilómetros del lugar donde vivía y hacía dedo martes y jueves, y era muy natural en esa zona que vos hicieras dedo porque la gente tiene otro estilo de vida muy diferente al que podemos tener muchas veces acá. Acá levantás dedo y te tiran con la rueda, ¿no? O con la piedra que está en el... Es muy difícil. Entonces, recuerdo que ya se me había hecho una costumbre. Al principio dudaba, después cuando vi que la gente efectivamente te levantaba, empecé a hacer dedo para volver cada vez que venía a mi trabajo o para ir. ¿Por qué? Porque allá no es como acá, que acá tenemos colectivos cada una hora, ¿no? Allá tenemos colectivos antes de que se ponga el sol y antes de que salga el sol, ¿sí? O sea, es mucho más complejo. Entonces, un día, volviendo de ese pueblo al que había ido a trabajar, me encuentro con una camioneta que frena, una camioneta del estado de la provincia del Neuquén, se detiene de tierras, producción y no sé qué más, algo así decía, dos muchachos. Subí, vamos, bueno, y subo. Vamos andando, los muchachos muy cancheros ellos, como cuando suelen salir dos muchachos solos, muchas veces de casa, muy cancheros ellos, charlando así con un muchacho jovencito manejando, y de repente, y la camioneta que se empieza a mover para un lado, para el otro, zigzag, zigzag. Claro, había mordido algunas piedras y la camioneta empezó a hacer un zigzag. Yo quiero que se pongan en este panorama. De este costado, un precipicio de unos 3-4 metros aproximadamente. De este costado, una especie de bajada de donde había mucha agua. Y uno en ese momento no piensa nada, esa es la verdad. La verdad no se me vino nada a la cabeza, simplemente vi la situación y no entendía nada. Y la camioneta se avanzó para un lado, para el lado donde estaba el precipicio, y cuando parecía que se iba para el precipicio, el muchacho logra girar el volante, la camioneta vuelve para el lado del agua y se va directo al agua, y yo lo único que atino a hacer es levantar la rodilla. Y la nariz ya saben cómo me ha quedado, ¿no? Directo al agua fuimos a parar. Entonces me bajo de la camioneta, bajan los muchachos, ellos tratando de... A mí me bajó el azúcar, ya pueden imaginárselo, ¿verdad? Me bajó literalmente el azúcar. Salgo caminando por la ruta
Y el muchacho diciendo, flaquito, vení, volvé. Volví efectivamente, pero créanme que encima yo no sé qué se me pasó por la cabeza para después volver hasta mi casa justamente con esos muchachos cuando ya logramos sacar la camioneta. El otro iba enseñándole al chico cómo tenía que manejar y no, así tenés que hacer y yo tenía muchas ganas de bajarme. Y por otro lado decía, Señor, que lleguemos rápido a Andacoya. Quiero llegar. Para finalizar la anécdota, la historia, llego a mi casa, mi señora me ve todo embarrado, la nariz como morrón y blanco. Miren que yo soy blanco, aunque a veces me pongo colorado, pero estaba blanco. Ese día comprobé por segunda vez y de manera mucho más palpable que tenía una cobertura. Que no me tenía que preocupar o tener miedo, porque esa cobertura estaba presente para mí hasta que, como bien dijo Diego, lo último que yo tenga para dar en mi vida sea volcado, sea entregado. Ese día, a pesar de la angustia, a pesar de un poco la situación, el quickie de que podría haberme ido al barranco y gracias a Dios me fui al chiquero o al agua, también comprobé la fidelidad de Dios. También comprobé que contaba con una cobertura. Desde ese día comencé, créanme, a ser mucho más consciente de que Dios estaba empecinado conmigo. Aún con todos los errores que cometía, aún con las macanas que muchas veces había hecho, Dios estaba empecinado conmigo. Como está empecinado con cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces no somos conscientes de esta realidad que David empieza a describir. David empieza a hablar y empieza a decir, Dios, no solo me creaste, me evaluaste, me examinaste, empezaste a mirarme y todo lo que hiciste en mí es bueno. Me conoces hasta lo más profundo, lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, lo que voy a hacer dentro de 2 segundos. Conoces absolutamente todo de mí, conoces cuántos cabellos tengo en este momento y si se me va a caer alguno. Por otro lado, Dios, no solo me conoces a fondo, sino que además me voy para allá, a lo alto de la cordillera, y vos decís, ahí estoy yo. Me voy para allá, a la parte donde está el mar, y vos decís, también estoy. Y entonces, no puedo más que darte gracias, no puedo más que bendecirte, no puedo más que entender de que lo que vos querés hacer conmigo, lo único que puedo hacer es decirte, Señor, hacelo. Señor, hacelo. El otro día aprendíamos este concepto, ¿no?, acerca de la marca personal, ¿no? Cuando Dios se empecina con alguien, Dios le hace marca personal. Y me fui para allá y Dios dice, te voy a buscar. Con cuerdas de amor. Y te traigo. Ahora, no es novedad como muchas veces los seguros, las obras sociales y otros tipos de empresas de este tipo se desentienden de aquello en lo cual se comprometieron, dejando a la deriva al usuario, ¿verdad? Pero tenía asegurado el auto y resulta que la aseguradora no quiere reconocerme el accidente porque según la aseguradora yo estaba puesto de tal manera y yo tenía que estar recto y lo vemos seguido. Y lo vemos con las obras sociales que dicen, y no, pero son tanto. Y tenemos una cobertura que no especula. Tenemos una cobertura que no saca ventaja. Contamos con una cobertura que yo no sé si vos y yo somos conscientes, pero no está limitada por lo que sucede en este mundo.
Bien lo decía Diego recién, gane quien gane, pierda quien pierda, nuestra cobertura sigue estando vigente, no se vence. No se vence. Yo quiero hablarles hoy de 3 características y beneficios consecuentes de tener esta cobertura. ¿Sí? Esta cobertura premium, como yo le he denominado hoy. El primer punto tiene que ver justamente con esto, aceptación. Aceptación. Decíamos que generalmente una aseguradora o cobertura suele revisar ciertas características de sus clientes a la hora de decidir si le brinda cobertura o asegura su necesidad y en qué nivel de valor. Dice el salmista que Dios realizó un examen completo y pormenorizado de su vida en el versículo número 1. Me has examinado, Dios, me has conocido. Es increíble, pero antes de que nuestros padres siquiera tuvieran noción de nosotros, Dios mismo ya nos estaba viendo. Un chequeo general y específico de cada área de tu vida. Dios te analizó, te miró en profundidad, te examinó en profundidad, fue a cada área de tu vida y lo que vio fue bueno. Y lo que vio fue bueno. Y Dios me aceptó y Dios te aceptó. Aún sabiendo todo lo bueno y lo no tan bueno que muchas veces tenemos o hacemos. Aún ahí Dios te aceptó y me aceptó. Para Dios no es novedad cuando vos y yo fallamos. Dios no tiene canas. No tiene canas. Para Él no es una sorpresa, no se agarra de los pelos cuando vos y yo fallamos. Aún sabiendo todo lo bueno y lo no tan bueno, nos escogió y nos abrazó, nos cubrió. Primera característica que tenemos que entender, primer beneficio que vos y yo tenemos. Saber que Dios, ¿sí?, no ventajea, Dios no busca sacar ventaja, Dios te acepta como sos, pero también demanda. Dios dice, yo te acepto como sos, te acepto como estás, en el estado en el que venís. ¿Sí? Pero también tenés que cambiar. También tenés que ser mejor. A Dios no le importan los defectos aparentes con los que venimos, las limitaciones o los errores que hemos cometido. Él ya te evaluó, te examinó, te conoció a fondo y acá estás hoy. Estamos acá. Estamos en este lugar. Podríamos haber estado en cualquier otro lugar del mundo. Podríamos haber estado en cualquier otro lugar del mundo haciendo cualquier otra cosa y sin embargo Dios dijo, yo quiero que fulano, mengano esté en este lugar. Él sabe todo de mí. Tiene delante suyo todos mis datos, mi cantidad de pelos en la cabeza, mi tipo de sangre, mis genes, mi árbol genealógico, mis sueños, mis gustos, mis miedos. Él los tiene presente. Todo, absolutamente todo, Él lo tiene registrado. No hay algo que lo sorprenda. Y sin embargo, Él podría haber dicho, a ver, vos, Nelly, no, David, pasa el que sigue. Podría haber dicho eso, y sin embargo, Él me aceptó, me eligió y decidió brindarme su cobertura. ¿Recordás el día que viniste a Cristo? Yo sí lo recuerdo. Recuerdo claramente la fecha en que vine a Cristo. Porque no es una fecha más.
Es el día en que mi vida cambió. Es el día en que pasé de la muerte a la vida. Entonces, es importante que recordemos el día que vinimos a Cristo. No tiene que ver con una cuestión de calendarios, con una cuestión de fechas, tiene que ver con una cuestión de si efectivamente recuerdo lo que Dios hizo en mí. ¿Cómo fue? ¿Te puso algún pero Dios? No. ¿Te hizo algún cuestionamiento? No. Simplemente te recibió, te abrazó y seas consciente o no, también te revistió desde ese mismo momento de una cobertura única. Antes también la teníamos, claro, porque desde antes de la fundación del mundo, cuando ya habíamos sido predestinados para algo, ya habíamos sido escogidos, ¿sí?, por Dios, Dios se encargó de que transitáramos determinados lugares hasta llegar a ese día. Pasaste de ser aparentemente un indigente, alguien que no figuraba en el sistema, un desconocido para la sociedad, a convertirte en el más importante de los suyos, a formar parte de su familia. Vivíamos en la indigencia espiritual, ¿no? Carencia absoluta. Y fíjense que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El día que vinimos a Cristo, ese día algo cambió en nuestra vida. Algo cambió. Y no solo que nos aceptó, sino que además puso toda bendición espiritual a nuestro alcance. En un mundo que constantemente necesita asegurarse de las diferentes circunstancias que van aconteciendo, ¿acaso no te da paz saber que Él nos tiene en su mano? Yo no sé a vos, pero créanme que tengo una paz como hace muchos años no tenía. 10, 5 años atrás hubiese estado pendiente a lo mejor de las noticias. Pero cuando voy comprendiendo y cuando Cristo se va revelando a mi vida y voy entendiendo de que pase lo que pase, esté donde esté, Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, no hay nada que pueda salirme mal. No hay nada que pueda suceder que se escape a lo que Él ya sabe que va a suceder en mi vida. Él me diseñó, Él te diseñó, te conoció antes que tus propios progenitores, tiene contado todos tus cabellos, sabe cuando estás bien y cuando estás triste, sabe cuánto podés soportar. Sabe cuánto podemos soportar, sabe hacia dónde vas y sabe cuándo volves. Sabe cuando estamos lejos y sabe cuándo volvemos. ¿No te da paz saber que Él nos rodea por completo? A mí me da paz. Me da mucha paz. Pasamos de un estado de abandono, donde nos encontrábamos encarcelados y sin derechos, siendo un simple número para esta sociedad, a convertirnos en parte de la familia de Dios. A convertirnos en parte de la familia de Dios. Wow.
Lo primero que sucede, la primera característica de este salmo es que hay aceptación de parte de Dios. Hay aceptación. Lo segundo es que Dios no tiene cláusulas ocultas. Dios no tiene cláusulas ocultas. Dios no se esconde. Dios no está interesado en ocultarte nada ni a vos ni a mí. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Las cláusulas ocultas muchas veces se esconden ciertos puntos o se los omite. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se busca es sacar ventaja o que el cliente no vea determinadas cosas para que no sucedan otras, ¿no? Y Dios, todo lo que tenía que decir, lo dejó escrito en su libro, en el libro de la vida. Todo lo que necesitábamos saber, allí lo puso. Pone a disposición sus pensamientos, pero sobre todo me deja saber y conocer su persona. Él se muestra. Él se muestra. Él se deja ver. Está buscando revelarse a mi vida y darse a conocer, mostrarme sus planes, sus propósitos y sus pensamientos acerca de mí. Antes dijimos, Dios conoce todo de mí. Ahora decimos, Él quiere revelarse a mi vida. Él quiere que yo lo conozca. Él quiere que yo lo conozca. Así como cuando era un embrión, cuando era algo tan pequeñito y estaba en la panza de mis padres, pude verlo. Cuando me estaba formando, así también Dios quiere revelarse hoy a mi vida. Decíamos, Dios conoce todo acerca de mí, cuenta mis cabellos y sabe cuántos cayeron durante la noche. Y ahora Él propone y me propone que indague en su persona, en su mente, que conozca sus principios para mi vida. Dios, sabiendo que tenemos un problema importante llamado pecado, decide aún ir por encima de ese problema y aún así solucionar ese problema. Y brindarme una cobertura que inclusive está por encima del pecado. Que inclusive logra cubrirme ante el pecado. ¿Es una invitación a pecar? No, claro que no. No es ningún tipo de invitación a pecar. La Biblia es clara que el pecado da a luz muerte. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabe cuándo me voy a equivocar, cuando tomo decisiones incorrectas, cuando hago algo que no agrada a mi familia, cuando estoy pensando o evaluando hacer algo o simplemente lo tengo en mi mente y sé que a lo mejor es dañino o es potencialmente dañino. Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque todo lo ve, todo lo sabe y también todo lo puede. Y aún así su cobertura es total. Dice la Biblia que Jesús fue hasta el mismo fondo, hasta el mismo infierno, a retirar las llaves. Es importante que aprendamos a aplicar y a vivir los principios que nos son manifiestos y que nos enseñan, que son enseñados por Dios para nuestro bienestar. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La verdad de Dios. Dios no dejó ninguna cláusula oculta. Todo lo que necesitamos para vencer aún al pecado ya está en su palabra.
Si vos y yo sabiendo hacer el bien no lo hacemos, pecamos. Si vos y yo recibiendo consejo y verdad no lo abrazamos, pecamos. Y entonces esa cobertura que debiera ser total y absoluta puede verse interrumpida. Porque el pecado interrumpe mi comunión con Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos exponemos a cosas que pueden ser peligrosas para nosotros. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Conocemos las cláusulas? ¿Leímos el contrato de vida? ¿Cómo pretendemos no errar si muchas veces ni siquiera sabemos lo que Dios quiere y cuál es el camino que debemos andar? Gálatas 1:12, versión Dios habla hoy, dice: no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Otra versión dice que fue por revelación de Jesucristo, y otra versión dice que se me reveló Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que se le reveló? Las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio, la verdad de Cristo. Último punto. Decíamos que tenemos una cobertura y esa cobertura es premium. Premium. Ahora, ¿qué es premium? Porque escuchamos la palabra y la asociamos seguramente, pero a veces capaz que no tenemos la idea correcta. Premium es que es o se considera de una calidad superior en comparación con otros. Por ejemplo, un modelo de auto premium o un modelo de alguna otra cosa premium. Producto o servicio que ofrece unas ventajas exclusivas para la persona que lo tiene. Eso es premium. Y Dios, cuando nos brinda su cobertura, lo hace dándonos ventajas que muchas veces hasta las subestimamos, las ignoramos, no les prestamos atención. A veces no nos damos cuenta que las cosas que Dios nos enseña, que las cosas que Dios nos dice, que las ventajas que Dios nos da tienen que ver con nuestro propio bienestar. Y queremos hacerla nuestra, ¿no? Y queremos caminar a nuestra manera y entonces desestimamos esa cobertura y nos exponemos a un montón de otras cosas. Dios no deja de amarme y aún en los momentos de dificultad cobijarme, o cuando estoy caminando erróneamente de amarme y buscarme. La cobertura es tan pero tan importante que Pablo en un momento llegó a preguntarse: ¿quién nos podrá separar de ella? Y lo hizo desde una perspectiva distinta. En Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta cobertura va más allá inclusive de las cosas que nos suceden día a día. ¿Podemos tener problemas? Claro. ¿Podemos tener malos tiempos? Claro. ¿Podemos pasar momentos donde parece que no salimos? Claro. Y aún hasta allí, cuando estoy en el fondo, llega esa cobertura. Llega esa cobertura. No importa por dónde ande, allí está Él. Cuán alejado de tu amor puedo vivir, Él me alcanza y me cobija. Mientras que para este sistema vos y yo somos números. Porque a veces parece que las empresas nomás somos números. Para este sistema somos números. Vivimos en un sistema que cada vez le da más importancia a lo efímero
y a lo relevante pase de largo. Dios nos mira, por el contrario, y somos el blanco predilecto de su amor, la niña de sus ojos. Y es inevitable pensar, cuando pienso en esto, no pensar, por ejemplo, el cariño que tengo hacia mis hijos. Y puntualmente me pasa mucho con mi hija que, ojo con la princesita, Entonces, cuando me pasa eso, es inevitable no acordarme de lo que Dios dice en su palabra y de qué es lo que le pasa a Dios con vos y conmigo. Dios dice, ojo con Elia, ojo con Maggie, ojo con Mariela. Todo menos ellos. No te metas con mi niña. Su cobertura. Cuando mi camino no es agradable a sus ojos, con su vara y su cayado, Él me lleva. Con el cayado, dirigiéndome hacia delicados pastos, y con su vara, protegiéndome de mis enemigos, protegiéndome de los depredadores. Dios hace marca personal. Dios hace marca personal a mi vida. Porque Él se ha empecinado con vos y conmigo. ¿Saben por qué estoy acá? Porque algo se quebró dentro de mí. Y me di cuenta que no tenía otra. Que mientras más evadiera lo que debía hacer, más iba a sufrir. Y más iba a hacer sufrir a los que estaban a mi alrededor. Pero cuando empecé, como les decía la semana pasada, a caminar en obediencia, aún sin saber muchas veces cómo, cuando empecé a escuchar el consejo, empecé a caminar en obediencia y empecé a tirarme para adelante, Dios dijo, quiero bendecirlo. La niña de mis ojos finalmente está haciendo lo que papá esperaba de ella. Porque Dios esperaba esto de mí. No esto es solamente de venir, pararme y poder compartirles una palabra. Dios esperaba que yo obedezca. Dios esperaba que haga lo que Él esperaba que yo hiciera. Hace algunos años me fui escapando para la cordillera pensando que era lo mejor. Cargado de tantas responsabilidades que en algún momento me pusieron, cansado, pensando que no podía hacer eso, me fui. Y allí conocí a la que hoy es mi esposa, ¿verdad? Y Dios llegó hasta allí. Un día estaba en la montaña, recuerdo que todavía estaba trabajando como vendedor y estaba en un cerro, uno de los más conocidos de ahí de la zona, lleno de nieve el lugar. Y arriba de ese cerro, mientras observaba cómo mucha gente jugaba, mucha gente hacía determinadas cosas, algo resonó en mi mente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Yo estaba en la cordillera, quería disfrutar y Dios en plena altura, hablándome, ¿a dónde quieres irte, Sebastián? ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta allí fue Dios. Si subiera a los cielos, allí está Él. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Porque
Es tan amplia, tan grande, tan sublime la cobertura de Dios, que aun cuando yo huía, Él me alcanzó. ¿Y cuántos de nosotros huimos de Dios? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo y nos encaminamos a huir de Dios? Discúlpenme, ¿A dónde te irás y a dónde nos iremos de su espíritu? ¿A dónde pensamos que de verdad nos vamos a ir? Si Él se empecinó con vos y conmigo. No seamos cabezones. No hagamos las cosas para que sean por dolor y tengamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Subí hasta lo alto, subí hasta el cielo prácticamente, y allí estaba Él. Allí estaba Él. No me dejaba. Gracias. No me dejaba. Porque aún allí nos guía su mano. Aún allí Dios se encarga de cubrirnos. Él está totalmente comprometido en que vos y yo podamos disfrutar de sus beneficios. Aun cuando estoy un poco lejos o perdido, Él sale en busca de mí y me ofrece nuevamente estar en su presencia, cubierto y rodeado de su amor, del lugar donde no tendríamos que habernos ido. Dios está. Y es tan grande esa cobertura que en los buenos momentos de mi vida y en los momentos donde quería escapar, Dios con sus lazos de amor me atrajo. Y me llevó, y me llevó, y me llevó. Y aquí estoy. Dios nos propone caminar seguros, con la cobertura total y absoluta de su persona, de su presencia, su mano guiándonos a los mejores caminos. Su mano guiándonos por los mejores pastos. Dicen los versículos 23 y 24 de este salmo que leíamos: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. La religión y todas esas cosas, muchas veces a las que hemos estado acostumbrados, muchas veces pueden ser una carga. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, yo los haré descansar. Tengo delicados pastos para ustedes. No vivan la vida cristiana como una carga. No vivan la vida cristiana de una forma rutinaria y hasta antinatural. Aprendamos a deleitarnos en aquel que nos creó, en aquel que nos aceptó, en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me has
acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario.